Arrancamos ahora con uno de nuestros últimos vídeos de nuestro curso Interpretación de la Norma Internacional ISO IEC 17025 en su versión 2017 y se refiere al pensamiento basado en riesgos. En este caso lo vamos a aplicar al laboratorio. Digamos, con más especificidad a un laboratorio de ensayo, pero también aplica a un laboratorio de calibración. Bien, la referencia principal se refiere a un trabajo de Wong publicado el año pasado en el Journal denominado Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. En inglés ya lo deben conocer. Bien, comenzamos entonces con el pensamiento basado en el riesgo en el laboratorio. PBR va a ser la sigla que vamos a utilizar para referirnos de manera abreviada a ese tema que es, como habrán visto a lo largo del desarrollo del curso, hemos hablado ya de, por ejemplo, el riesgo a la imparcialidad dentro del laboratorio, así que algo de eso ya hemos mencionado, incluso también tocando otros temas dentro del mismo curso, sobre todo en lo que se refiere a actividades y cuestionarios que hemos ido desarrollando. Bien, nos introducimos. En septiembre del año 2015 se publica la quinta edición de la norma ISO 9001, donde este tema empieza a ser protagonista, ¿sí? Entonces, uno de los principales cambios, uno de los cambios claves, es la integración del pensamiento basado en riesgo en el sistema de gestión. Bueno, se comenzó a aplicar en lo que se refiere a la certificación bajo ISO 9001 y, como era de esperar, eso también va a ocurrir en lo que se refiere a la ISO 17025 para demostrar competencia técnica en los laboratorios de ensayo, de calibración, y ahora también se incluye el muestreo. Bien, este cambio entonces nos va a permitir organizarnos para determinar los factores que podrían causar que los procesos y el sistema de gestión se desviasen de los resultados previstos, ¿sí? Todo esto a fin de establecer controles preventivos para minimizar los efectos negativos y aprovechar al máximo las oportunidades a medida que ellas se originan, ¿sí? Recuerden que en la norma anterior existían las acciones preventivas. Bueno, ese tipo de acciones preventivas, que ya no existen en la norma versión 2017, han sido reemplazadas por este pensamiento basado en riesgos. Entonces, en la implementación, la organización, el laboratorio, debe determinar riesgos y oportunidades que podrían encontrarse en las actividades diarias y deberá además planificar acciones para abordarlas. Se requiere entonces que el laboratorio evalúe después la efectividad de estas acciones. El concepto de riesgo, entonces, bueno, ya sabemos que no es nuevo para los laboratorios, uno más o menos tiene ya la intuición de qué es un riesgo. Por ejemplo, el utilizar un equipo fuera de estado de calibración implica un riesgo, implica generar finalmente un resultado sesgado, por ejemplo, un resultado con un error mayor al error que se espera o que se ha caracterizado en el proceso de validación o verificación del método. Entonces, el concepto de riesgo no es nuevo para los laboratorios, ya está, además, por otro lado, además de que nosotros intuitivamente lo conocemos, ya ha estado implícito en ediciones anteriores de la ISO 9001 e ISO 17025. Por ejemplo, en la cláusula 4.11.13 de la versión 2005 de la norma, que habla de selección e implementación de las acciones correctivas, en el segundo párrafo dice: las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del problema y sus riesgos, ¿sí? Ya menciona ese concepto de riesgos. Por ejemplo, se requiere que el laboratorio lleve a cabo una acción preventiva para eliminar posibles no conformidades y tomar medidas para prevenir la recurrencia que sea apropiada para los efectos de la no conformidad. Bueno, sin embargo, la acción preventiva parece ser menos proactiva
y esa es la cuestión por la que se ha cambiado por el análisis de riesgo. Sin embargo, entonces decíamos, la acción preventiva parece ser menos proactiva, mientras que el pensamiento basado en riesgo hace que la consideración del riesgo sea ya una parte integral del sistema de gestión. Ya incorporamos por defecto ese pensamiento basado en riesgo dentro del sistema de gestión y no es una cláusula aparte. Bien, este nuevo pensamiento obviamente debe integrarse en el sistema existente y se espera que no se requiera mucha carga de trabajo adicional o modificaciones en las operaciones diarias para este nuevo cambio. En principio, lo que hemos visto, lo que hemos desarrollado a través de el curso, bueno, no requeriría una carga importante adicional, tanto para efectuar los cambios como para llevarlo a la práctica, ¿sí? Obviamente, si decidimos implementar en el laboratorio ISO 31000, bueno, eso sí, va a implicar un cambio importante, digamos, o una carga de trabajo importante, pero no es un requerimiento, no es una exigencia de la norma. La misma norma lo dice en una nota y lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo implementar este nuevo cambio de una manera que sea práctica y efectiva y que, bueno, de acuerdo a eso cumplamos con los requisitos de la nueva versión de nuestra norma? Esa es la pregunta, incluso una pregunta que habían hecho ahí en el foro. Entonces vamos a desarrollar esto que, como hemos denominado recién, o como lo hemos llamado, pensamiento basado en el riesgo. Entonces, el riesgo se define en ISO 31000 como el efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Bueno, pueden tener diferentes aspectos y pueden aplicarse a diferentes niveles. Estratégico, a nivel de toda la organización, de proyecto, aspectos de producto, de proceso, etc. Entonces, bueno, sigamos, por ejemplo, con el tema del instrumento que estaba fuera de estado de calibración. Cambiemos un poco el ejemplo y supongamos que nosotros reelaboramos los intervalos de recalibración y en vez de calibrar, por ejemplo, una balanza, que es un instrumento habitual de encontrar en el laboratorio una vez al año, lo vamos a calibrar una vez cada 3 años, porque hicimos nuestra estadística, utilizamos una técnica de la OIML10 para justamente reelaborar esos intervalos de recalibración y llegamos a la conclusión de que calibrando cada 3 años estaba bien, nuestro instrumento iba a permanecer en estado de calibración, es decir, con un error dentro de lo que son las especificaciones para ese tipo de instrumento. Bueno, si nosotros obviamente aumentamos, o mejor dicho, disminuimos la frecuencia de calibración, el riesgo que yo voy a tener es que mi instrumento vaya a generar resultados con un sesgo mayor al que admiten las especificaciones para ese tipo de instrumento. Bueno, ese es el riesgo. Nuestro objetivo es medir con un sesgo aceptable, ¿sí? No obstante eso, si nosotros disminuimos la frecuencia de calibración, bueno, el riesgo es que nuestro sesgo no sea aceptable y estemos midiendo ya un resultado con un sesgo, estemos generando, digo, resultados con un sesgo significativo. Entonces, ese viene a ser el riesgo de una acción que nosotros hemos realizado. Obviamente, la masa no es lo mismo pesar la masa de un reactivo, por ejemplo, que le va a brindar color a un analito y que nos va a servir después para medir en un espectrofotómetro UV visible, a pesar la muestra, por ejemplo. En el caso del peso de la muestra, ese peso es bastante más crítico que el peso de un reactivo que va a depender. Si nosotros pesamos 100 miligramos o 150 miligramos, no hay diferencia. En cambio, si una mesa nosotros pesamos, no sé, 100 miligramos o 150 miligramos, obviamente va a haber una diferencia, va a haber un 50% de error que se va a ir a trasladar en mayor o menor medida al resultado de la medición, de acuerdo a lo que nos dicte la propagación de las incertidumbres correspondientes, ¿sí? Bueno,
el riesgo finalmente va a hacer que nosotros obtengamos un resultado sesgado. Bueno, en ese ejemplo que le brindé, ahí encontramos distintas cuestiones que hacen a ese análisis de riesgo para decidir, bueno, en qué casos una balanza fuera de estado de calibración va a ser crítica y en qué casos no. Entonces es conveniente analizar, por ejemplo, esas cuestiones que he mencionado, entre otras. Bueno, ¿cuáles son los riesgos más habituales y generales con los que nos podemos encontrar en el laboratorio? No satisfacer las necesidades del cliente, referido a tiempos de entrega, por ejemplo. Entregar resultados incorrectos a los clientes, el caso de trabajar con un equipo no calibrado, un equipo crítico no calibrado. No cumplir con los requisitos de la acreditación, daños a la reputación del laboratorio, etc. El pensamiento basado en riesgo, entonces, nos asegura que los riesgos pueden ser identificados, considerados y controlados a lo largo del diseño y uso del sistema de gestión. Bien, quizás para integrar el pensamiento basado en riesgo en el sistema de gestión, lo primero es realizar una revisión inicial de los procedimientos y actividades diarias, pero ya desde la perspectiva del riesgo, a fin de identificar entonces los puntos débiles o los riesgos potenciales, en su caso, que sean propensos a causar errores o equivocaciones. Entonces vamos a hacer una revisión inicial de los procedimientos con este objetivo, con el objetivo de identificar los puntos débiles o los riesgos potenciales, que sean potenciales causales de errores o equivocaciones. Bueno, por ejemplo, vamos a realizar un proceso de revisión inicial de las operaciones del laboratorio e identificación de algunos riesgos potenciales que podrían surgir en diferentes aspectos de los requisitos, y el laboratorio entonces puede considerar establecer un grupo de trabajo. Bueno, eso ya va a ser, digamos, va a depender de cada laboratorio en sí, pero en general, dependiendo del tamaño, de la magnitud del laboratorio, se puede crear o se puede utilizar ya los servicios de un grupo de trabajo, que probablemente ya esté creado, para emprender este trabajo de gestión de riesgos, ¿sí? Incluida la evaluación de los riesgos, la planificación de acciones, el seguimiento del proceso y la presentación de informes para su revisión, ¿sí? Entonces, generalmente hay grupos de trabajo relacionados al tema de calidad, o puede ser, a veces el grupo es una sola persona, dependiendo qué tan grande sea el tamaño. Pobre el coordinador de calidad, el responsable de calidad, otra tarea más, ¿sí? Y esta vez tiene que ver con la gestión de los riesgos en curso. Bien, para mayor efectividad entonces, el laboratorio puede asignar el trabajo de la gestión de riesgos a algún tipo de grupo de trabajo, como decíamos recién, o grupo de trabajo ya formado bajo el sistema de gestión existente para supervisar los asuntos relacionados con la calidad del laboratorio, por ejemplo. ¿Sí? Si hay un grupo que está relacionado a la calidad dentro del laboratorio, bueno, a ese grupo irá para la gestión del riesgo. Es simplemente una sugerencia que es bastante obvia, sí, por cierto. Generalmente, este grupo, suponiendo un laboratorio grande, tendría miembros procedentes de diferentes unidades con experiencia en áreas de ensayo, calibración, muestreo y responsabilidad de diferentes actividades o servicios proporcionados por el laboratorio, ¿no? Simplemente una sugerencia. Entonces, con el resultado anterior obtenido por ese grupo, luego la dirección podrá explorar oportunidades para aumentar la eficacia del sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir, obviamente, y ese es quizás el objetivo principal, los efectos negativos, ¿sí? Aquí vemos lo que sería un mapa de proceso que, bueno, abarca las operaciones principales en un laboratorio de ensayo. Esto tranquilamente se puede adaptar a un laboratorio de calibración. Ya sabemos que la diferencia entre un laboratorio de ensayo y un laboratorio de calibración es que el laboratorio de calibración lo que hace es
reportar errores, ¿sí? O lo que hace es medir errores y después se ve qué se hace con esos errores dependiendo del instrumento que se trate, ¿no? Bien, acá tenemos eh, una, una parte de ese mapa que se refiere a la muestra, que tiene que ver con el muestreo. Bueno, ya habrá que ver ahí si el laboratorio está encargado de realizar el muestreo. Recordemos que la versión nueva de la norma habla de, bueno, o mejor dicho, le da más énfasis a la responsabilidad del laboratorio frente a ese muestreo, siempre y cuando el laboratorio esté relacionado con ese muestreo y después ese muestreo esté relacionado con un subsiguiente ensayo o calibración, ¿no? Bueno, la muestra entonces decíamos, está relacionada al muestreo, al almacenamiento, a la cadena de custodia, a la disposición final después de que esa muestra se ha analizado, ¿no? Luego viene la etapa de la selección del método de ensayo o de calibración, selección del método, la validación o verificación del método, el entrenamiento del personal, después la medición propiamente dicha, que va a ser efectuada con un instrumento donde están implicados las condiciones ambientales, el personal, el equipamiento, la trazabilidad. Luego, esas mediciones y ese método de ensayo de calibración van a estar sometidos a un control de calidad. Ese control de calidad va a tener una componente interna y una componente externa, como muchos de ustedes deben saber. Y finalmente, esos resultados se informan, se reportan. Hay también un control de datos ahí involucrados, ¿no? Entonces, este sería nuestro mapa de proceso, que como bien dice ahí, cubre las principales operaciones dentro del laboratorio y sobre lo que nos vamos a enfocar para hacer nuestra revisión inicial en esta gestión de riesgo. Entonces, bueno, acá tenemos de nuevo, se agrupan las operaciones de laboratorio de rutina en 5 áreas principales que ya he mencionado anteriormente. Y hablemos ahora de las muestras, ¿sí? Como ya sabemos, las muestras son entidades enviadas por los clientes para su análisis y a las que, bueno, se van a remitir después los resultados analíticos del laboratorio. Vamos a tomar esas muestras, vamos a aplicarle el proceso que resulte necesario según el método, generaremos un resultado y ese resultado va a estar referido a esa muestra. La consecuencia podría ser grave si, por ejemplo, hubiera pérdida o confusión de las muestras. Ese es un riesgo que puede ocurrir dentro del laboratorio, sobre todo aquellos laboratorios que manejan grandes cantidades de muestra y distintos clientes, por ejemplo. Si es un cliente interno que manda siempre las mismas muestras, bueno, si es una muestra de proceso, en algunos casos, si es del mismo proceso, que haya un cambio entre una muestra y otra, no sería tal vez tan grave a que si pensamos en un caso extremo como en un laboratorio clínico, por ejemplo. No estamos hablando de ISO 15189, pero hagamos esa analogía de un laboratorio clínico donde tenemos 2 pacientes, el famoso caso donde se intercambian las muestras, ¿sí? Un paciente que está sano, después resulta que por nuestra confusión el médico lo interpreta como que está enfermo y al revés, ¿sí? Bien, hay un riesgo obviamente ahí de que las muestras se confundan o en el caso de una pérdida. Bueno, en el caso de una pérdida se perdió la muestra, le diremos al cliente que si puede traer una muestra nueva o bueno, en el peor de los casos no podemos efectuar el análisis, ¿no? Creo que es peor en algunos casos la confusión. En algunos casos, ¿no? Hay que analizar cada caso, ¿sí? En particular. En otros probablemente la pérdida sea peor que la confusión, ¿no? Habrá que ver cada cuestión. Bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, utilizando, por ejemplo, lo hacemos fácil, vamos a suponer que tenemos recursos suficientes, utilizando un LIMS, que es un sistema de gestión de la información dentro del laboratorio. Estos sistemas informáticos denominados LIMS, creo que la gran mayoría debe saber qué es un LIMS, si no, buscamos ahí en nuestro buscador preferido el significado del IMSS y nos vamos a encontrar con bastante información acerca de eso, ¿no? Un sistema, como dice ahí, que tiene funciones para gestión de muestras,
como el registro de muestras, la generación de etiquetas de código de barra, el seguimiento de la muestra. Entonces, el cliente trae una muestra, inmediatamente a esa muestra, al recipiente de la muestra, ¿no?, le introducimos una etiqueta generada ya por nuestro sistema informático. Esa etiqueta puede leerse después con un dispositivo láser, y a medida que va avanzando a través de las distintas etapas, desde la aceptación de la muestra, preparación de la muestra, hasta el resultado final, la emisión del reporte, etcétera, esa muestra va siendo registrada en los distintos procesos, ¿sí? Así como ocurre, por ejemplo, nosotros hacemos una compra en, no sé, en eBay, Estados Unidos. Hacemos la compra, nos envían un número de seguimiento y nosotros sabemos con ese número de seguimiento por dónde va el producto que nosotros hemos comprado. Bueno, aquí sucede más o menos lo mismo. Nosotros, en principio, con toda esa información podemos reconstruir el camino de la muestra. Bueno, más allá de eso, este sistema nos permite a nosotros no eliminar, sino minimizar el riesgo de confusión, ¿sí? Porque de pronto el cliente me trae dos recipientes que están etiquetados de manera no muy diferenciadora, por decirlo de alguna forma, y yo antes de colocar la etiqueta me equivoco. Bueno, ahí no hay forma de que mi sistema se dé cuenta si yo he confundido las muestras antes de que ingresen al sistema, ¿sí? Bueno, habrá otro sistema para tal cosa, para tal fin, ¿sí? Otras acciones son la implementación de cadenas de custodia, registros sistemáticos de eliminación de muestras, links mejorados que contengan sistemas para gestión de sus muestras y gestión de ensayos, etc. En algunas ocasiones, a veces los problemas, por ejemplo, de confusión y de pérdida de muestras, no necesariamente vienen con el sistema de registro de muestras, sino que pueden ocurrir, por ejemplo, a causa de un espacio de almacenamiento insuficiente de muestras o de una capacidad limitada de manejo de muestras del laboratorio. A veces un laboratorio preparado para una N cantidad de muestras, de pronto por parte de un cliente muy urgido en una serie de análisis y en gran cantidad, bueno, el laboratorio admite esa cantidad de muestras y obviamente eso sobrepasa a la capacidad del laboratorio. Eso obviamente debería evitarse, o al menos buscar un recurso para que eso no ocurra, o que se aumente la capacidad de manejo de muestras del laboratorio, o que aumente el espacio de almacenamiento de muestras, bueno, o las dos cosas. A veces podemos tener un lugar de almacenamiento bastante amplio, pero hay, por ejemplo, una sola persona encargada del manejo de muestras, y bueno, es más fácil con la presión del tiempo y otros factores que esta persona se equivoque. Entonces, para evitar o minimizar el riesgo, recordemos que los riesgos no siempre se pueden eliminar, sino que la gran cantidad de casos se pueden minimizar, ¿no? Entonces, en esos casos, el laboratorio debería evaluar regularmente, como una acción, su capacidad para la gestión de las muestras, incluido también el espacio de almacenamiento disponible. En base a esa capacidad, en base a esa evaluación, el laboratorio puede en algunos casos decir que no a un número elevado de muestras que pudieran llegar, ¿no? Pero obviamente necesitamos conocer, necesitamos tener una medición cuantitativa de la cantidad de muestras que se pueden almacenar y también gestionar, como decíamos recién. Otras medidas pueden ser la redistribución temporal del personal, u organizar los lugares de almacenamiento improvisados, generar lugares de almacenamiento improvisados. De pronto tenemos un galpón, donde en ese galpón se guardan instrumentos que están fuera de calibración, instrumentos obsoletos, etc. Bueno, se puede hacer un espacio ahí temporal en el caso de que llegue una cantidad de muestras. O, por ejemplo, pensar en que si tenemos personal asignado a otras tareas, bueno, en esa ocasión donde
la cantidad de muestras que fluyen en el laboratorio aumentan, bueno, asignarles la tarea de gestión de muestras, etcétera, ¿no? Bien, normalmente las muestras pasarían por un proceso de submuestreo antes de los procedimientos analíticos, no en todos los casos, a veces llega una muestra y no necesitamos efectuar un submuestreo, o el submuestreo no es una parte crítica, ¿sí? Una muestra es líquida y nosotros vamos a medir un analito que está disuelto en esa solución. Bueno, el submuestreo no es una parte crítica. Pero si la muestra es sólida y el analito está distribuido, digamos, con un cierto grado de heterogeneidad en ese sólido, pulverulento, por ejemplo, ahí vamos a requerir un proceso de submuestreo, ¿no? Y si nos llega al laboratorio 1 kilogramo de muestra y solo requerimos 100 miligramos, bueno, evidentemente aplica ahí ese proceso de submuestreo. Bueno, para muestras que son, como decíamos, de naturaleza heterogénea, también se requiere homogeneizarlas antes del submuestreo. Esa homogeneización, ya sabemos, me va a generar o es una fuente de incertidumbre en la medición. En el proceso de homogeneización, entonces, se recomienda que toda la muestra presentada se tome en la medida de lo posible. Decíamos, por ahí nos llega 1 kilogramo de muestra, nosotros solamente tenemos que usar 100 miligramos, bueno, de ese kilogramo vamos a tomar 100 gramos, a esos 100 gramos lo vamos a homogeneizar y de ahí de esos 100 gramos vamos a tomar nuestros 100 miligramos. Lo que dice ahí es que en lo posible deberíamos homogeneizar todo ese kilogramo, si se puede, para después tomar esos 100 miligramos que son necesarios para hacer el análisis o el ensayo. Adicionalmente a ello, deben haber medidas para garantizar la estabilidad de los analitos en la muestra homogeneizada, ¿no? Bueno, obviamente eso dependerá de qué analitos estemos hablando. Hay analitos que son estables, y estables en el sentido de que no son volátiles, analitos que pueden descomponerse en función de la temperatura, en función de la acción mecánica, bueno, etc. Todo eso forma parte de los riesgos. Fíjense que en estos casos, cuando hablamos desde un punto de vista metrológico, el riesgo trae ocasionado finalmente un resultado sesgado o un resultado con un mayor error total general, ¿no? Bien, y para adicionar los resultados analíticos no confiables, especialmente para trazas, se refiere en el caso de que las muestras sean heterogéneas, ¿sí? Si esa heterogeneidad es más crítica, por decirlo de alguna manera, resulta más crítica cuando estamos trabajando con analitos trazas, estamos trabajando a niveles de las partes por millón hacia abajo, ¿no? A esas concentraciones. Bien, hablamos ahora de los métodos de ensayo, ya pasamos de las muestras, pasamos ahora a la segunda etapa de o esa segunda parte del proceso de revisión inicial, que son los métodos de ensayo. La misma norma nos dice que es preferible la utilización de métodos estándar, porque los métodos estándar, ya sabemos, están validados. Si han visto el video opcional para validación de métodos, bueno, ahí está claro, incluso la misma norma lo dice, ¿no? Que siempre se recomienda la utilización de métodos estándar porque ya han sido validados, por ende, el riesgo de generar resultados que no son apropiados, digamos, en función de los requerimientos del cliente, es menor, o va a ser menor. Un método analítico entonces puede tener etapas o parámetros de prueba que son críticos, como por ejemplo, bueno, cantidad de reactivos que debe agregarse en una etapa, el tiempo de espera para una reacción o una etapa en particular, bueno, etcétera. Distintos parámetros, condiciones, digamos, de desarrollo de un método. Tiempo de agitación, temperatura de evaporación, bueno, etcétera, dependiendo del método que sea. Estos parámetros críticos o estas condiciones críticas deben ser resaltadas adecuadamente en los procedimientos descritos para recordárselos a los analistas, ¿no?
Esos parámetros de ensayo crítico, como dice ahí, parámetro de prueba, prueba y ensayo lo mismo, recordemos, esos parámetros de ensayo críticos son los que surgen de un análisis de robustez del método. Los que más o menos conocen de validación de métodos sabrán que una de las características de un método de ensayo de calibración es la robustez, es decir, la capacidad que tiene el resultado de un método para permanecer, digamos, inalterado en función del cambio de distintas condiciones, como decíamos, la cantidad de muestra, ¿sí? Una temperatura de columna en una cromatografía, una longitud de onda o el ancho de una longitud de onda en un monocromador, en un espectrofotómetro, etcétera. Todos distintas condiciones que si varían un poco me van a generar una variación importante, significativa en el resultado, y obviamente eso se va a traducir en un resultado sesgado, ¿no? Esa información sale de un análisis de robustez. Y de ese análisis de robustez, bueno, en base a ese análisis de robustez, debo ubicar justamente, o gracias a ese análisis de robustez me permite ubicar cuáles son esos parámetros, esas condiciones críticas, y obviamente el analista, quien es el que va a ejecutar el ensayo, debe conocerlas para prestar especial cuidado. Cuando a mí me dicen, mida 1 mililitro de el reactivo X, que es eso para desarrollar color, o me dicen, mida 1.00 mililitros. Bueno, obviamente que si me dice que mida 1.00, me están dando un número hasta la centésima de mililitro, eso me está indicando que ese volumen de reactivo es crítico para desarrollar el color. Si a mí me dicen mida 1 mililitro, significa que, bueno, puedo medir 1.1 o puedo medir 0.9. El resultado no va a cambiar significativamente. Pero si me están diciendo 1.00, bueno, no me puedo dar el lujo de medir 0.9 o 1.1, porque muy probablemente, en función del estudio robusto que se ha generado, el resultado, usando uno u otro volumen, va a diferir de manera significativa. Va a haber un error significativo ahí. Bien. Y obviamente, como decíamos, el analista lo debe saber. Y ese es un riesgo. El no conocer cuáles son los parámetros, las condiciones críticas, es un riesgo para el resultado. Finalmente se va a traducir en un resultado sesgado. Por otro lado, además, deben explicarse claramente cuándo se brinda la capacitación al personal en cuestión. Cuando se capacita el personal que va a llevar a cabo ese, o que va a desarrollar o que va a ejecutar ese método, bueno, obviamente hay que hacer énfasis en eso. Porque a veces puede haber personal que no tenga muy claro eso, sobre todo en aquellos lugares donde, por ejemplo, entra a trabajar un técnico que no conoce demasiado el método y que recién lo está empezando a ejecutar. Bueno, puede que no tenga en claro eso. Bien, vamos ahora, pasamos de los métodos a la medición en sí, a lo que vamos a hacer con el instrumento. Una medición la podemos realizar con una bureta de manera simple, o con un espectrómetro de masas, o con un cromatógrafo acoplado a un detector de masas. Bueno, el equipo lo más complicado que ustedes quieren, o lo más simple. O un pHímetro, piensen también, si estamos hablando de un laboratorio de ensayo. Entonces, tenemos distintos factores que van a afectar a los resultados de la medición. Piensen también en lo que es el cálculo de la incertidumbre. Esto está todo muy relacionado a lo que es el cálculo de la incertidumbre. Simplemente que en el cálculo de la incertidumbre nosotros identificamos a los factores que afectan el resultado y además de identificarlos, intentamos cuantificarlos de alguna manera, de acuerdo a alguna de las estrategias para el cálculo de la incertidumbre, y eso después se traduce justamente en la incertidumbre, que es un parámetro no negativo asociado a la dispersión, un parámetro negativo que se asocia así o mejor dicho, que me indica una dispersión que está asociado a un mensurante. No me acordaba la definición textual, ¿no? La pueden buscar ahí en el vocabulario internacional de metrología. Ahora, bueno, no viene mucho al caso, pero simplemente tengan en cuenta que la incertidumbre es un intervalo donde yo puedo hallar con cierto grado de probabilidad el valor verdadero. Esa no es la definición actual, pero
para que más o menos intuitivamente la conozcan aquellos que no han abordado el tema todavía, es un intervalo donde yo le informo a mi cliente que se puede hallar con una probabilidad bastante alta, generalmente del 95%, de que se encuentra el valor verdadero, ¿no? Bien, y estos factores hacen a la incertidumbre. Entonces, si hay condiciones ambientales que van a afectar de manera relevante a mi resultado, bueno, obviamente eso es un riesgo de que mi resultado aparezca o se genere de manera sesgada, ¿no? Las complicaciones que veíamos recién o que mencionábamos recién. Bueno, para evitar el riesgo, entonces, los requisitos críticos sobre las condiciones ambientales deben indicarse claramente en los procedimientos del método para recordarle al analista. Entonces, si nosotros vamos a medir, necesitamos, nuestro mensurando es conductividad eléctrica a 20 grados, bueno, evidentemente la temperatura es ya un parámetro que es crítico. Yo debería mantener la temperatura de ese laboratorio a 20 grados con la menor variabilidad posible. Habrá una variación aceptable para ese método, ¿no? Bien, por otro lado, la nueva versión de la norma nos solicita registros del monitoreo y revisión periódica con respecto a las condiciones ambientales requeridas, ¿no? Aunque algunos de estos también estaban en la versión anterior. Esto no solo va a facilitar la inspección o evaluación posterior, sino que también nos va a permitir o les va a permitir recordar a los analistas que observen, que inspeccionen, que controlen las condiciones ambientales requeridas durante el análisis. Por otro lado, tenemos al error humano, que es otro factor que va a afectar a la calidad, a la confiabilidad de los resultados de los ensayos y también de las calibraciones, y que son en su naturaleza impredecibles. Un error, qué sé yo, en lugar de utilizar el patrón de 1 miligramo por litro, utilizo el patrón de 5 miligramos o de 10 miligramos por litro, o etiqueto mal los patrones, etc. Son todos errores que son impredecibles, ¿no? Hay días donde yo trabajo como una maquinita en el laboratorio, todo bien, sin error, y hay otros días donde uno comete un error tras de otro. Eso es propio de la naturaleza humana. Son impredecibles, obviamente. No tengo por ahora manera de predecir esto. Probablemente en el futuro ya uno se haga, antes de empezar a trabajar, una especie de análisis del estado del organismo en ese momento y me diga, bueno, y usted, su cerebro está muy disperso debido a tal o cual cosa, bueno, listo, usted hoy no está apto para trabajar, pero supongamos que eso está lejano. Entonces, aquí necesitamos que haya un fortalecimiento en la supervisión del personal y bueno, eso va a ser un medio factible para minimizar ese riesgo asociado, ¿no? Eso puede ser monitoreo in situ, revisión oral, verificación de registros experimentales para trabajos que incluyen muestreo, análisis de muestra, manejo de datos e informes. Bien, por ejemplo, una lista de verificación puede incluir una inspección in situ para el muestreo. Nos vamos a preguntar, ¿se han seguido los plazos críticos según los métodos analíticos? Bueno, los resultados de estas acciones de monitoreo deben entonces conservarse y cualquier anomalía encontrada debe ser seguida de inmediato. De pronto, en función de esta lista de chequeo, encontramos que en el procedimiento analítico se ha salteado el paso de esperar 5 minutos para empezar una lectura, una observancia, por ejemplo. Bien, no hay manera entonces de asegurar la eliminación completa de estos riesgos debido a errores humanos. Sin embargo, bueno, este monitoreo intensificado, esa supervisión intensificada, y el aumento del conocimiento respecto de los analistas puede entonces permitir reducirlos, ayudar o colaborar en la reducción. Hablamos ahora de los equipos, ¿sí? El análisis de muestras entonces generalmente implica el uso de
equipos. Puede ser un equipo muy simple, como una bureta, o un equipo más complejo, como decíamos, no sé, un cromatógrafo de gases, un HPLC, con un detector ahí un tanto más complejo, etc. Entonces, para garantizar que las mediciones que voy a hacer con ese equipo son exactas, dicho equipo debe estar calibrado y su funcionamiento debe estar controlado de manera periódica, ¿no? Se recomienda entonces la verificación del equipo de acuerdo con los resultados de los parámetros de control de calidad rutinarios, tales como la precisión del método y la idoneidad, la capacidad del sistema, a los cuales el rendimiento del equipo tendría contribución. Es lo que uno hace habitualmente. Si uno no controla, por más que el equipo esté dentro de su periodo de calibración, puede ocurrir que son un sinnúmero de imponderables que haga que el equipo se salga fuera de ese estado de calibración, ¿no? Que genera resultados sesgados en definitiva. Bueno, eso lo logramos con la verificación regular de acuerdo a esos parámetros de control de calidad rutinarios. Recordemos siempre que verificación no es lo mismo que calibración. Bien, entonces, bueno, esto que acabamos de ver, este enfoque integrado, solo funciona si los criterios de aceptación de esos parámetros de control de calidad se establecieron de acuerdo con los datos experimentales recopilados durante la validación del método con el uso del mismo equipo que en el análisis de rutina. Existe, por lo tanto, el riesgo de que el desempeño del equipo no se pueda evaluar correctamente si los criterios de aceptación no se establecieron de forma adecuada o incluso se establecieron únicamente de acuerdo con el criterio del analista o con la participación de un analista. Muchas veces se usan criterios de aceptación que son históricos, por ejemplo, criterios de aceptación que se obtuvieron hace 10 años atrás, y bueno, en esos 10 años el laboratorio evolucionó, el laboratorio adquirió otros equipos que se fueron incorporando en la misma sala, vamos a suponer, llegaron otros analistas, se hizo mantenimiento, cambio de los sistemas de acondicionamiento ambiental del laboratorio, bueno, etcétera. Entonces, hay cambios en todas esas condiciones, puede generar que los criterios de aceptación ya no sean los mismos. Bien. Para identificar entonces oportunidades de mejora, deberían recopilarse y registrarse periódicamente comentarios de todos los usuarios. Los usuarios son quienes manejan los equipos y quienes conocen cómo esos equipos se desempeñan, si en determinadas ocasiones el equipo genera, qué sé yo, resultados o valores discrepantes, si el equipo produce alguna anomalía en algún momento, si bueno, cualquier tipo de observación que permita controlar o como dice ahí, identificar una oportunidad de mejora. Los equipos también a veces se comparten entre diferentes miembros del personal. Habrá algunos que trabajen de una manera cuidadosa, otros no tanto. El equipo en definitiva se va deteriorando, ¿no? Y eso puede generar distintos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si bien, como decíamos recién, se han obtenido los criterios de aceptación durante la validación, bueno, puede que esos criterios no se mantengan. Por ejemplo, el equipo empieza a generar resultados outlier o resultados más sesgados a niveles de rango alto o de rango bajo, bueno, cosas que no, o sucesos que no se observaron en el proceso de validación, ¿no? Y a esas cuestiones las conocen quienes manejan los equipos. Entonces, justamente, una acción, digamos, para minimizar ese riesgo de generar resultados sesgados, teniendo en cuenta el equipamiento, bueno, se puede, esa acción de minimizar se puede llevar a cabo, como dice ahí,
recopilando información generada por los propios analistas, por los propios operadores de ese equipo. Bien, vamos ahora a la trazabilidad, ¿no? Para establecer la trazabilidad metodológica de los resultados analíticos se deben usar materiales de referencia apropiados y válidos de acuerdo con los requisitos de la norma. Pura metrología, ¿sí? Para ensayos químicos normalmente se emplearán dos tipos de materiales de referencia, los que son los materiales de referencia de matriz, lo que serían los materiales de referencia certificados, por ejemplo. Aquellos materiales, bueno, eso yo no recuerdo si lo dijimos acá en el curso, pero o probablemente en el video de validación del método. De todas maneras lo vuelvo a mencionar, o lo menciono por primera vez para algunos. Los materiales de referencia que voy a utilizar, por ejemplo, en el ámbito de la verificación o validación del método, tienen que coincidir con la matriz, por ejemplo, a los que se refiere esto, ¿sí? Si yo estoy midiendo un analito en una muestra de suelo de determinadas características, bueno, ese material de referencia en principio debería ser una muestra de suelo lo más similar posible a mis muestras de rutina, ¿no? Obviamente con la concentración certificada de mi analito. Por otro lado, se usan también en los ensayos químicos patrones de referencias puros que en general sirven para la calibración de los equipos, cromatógrafos, equipos de plasma óptico, masa, absorción atómica, espectrofotómetro, etc. pHímetro. Bien, como bueno, eso que acabo de mencionar está explicado acá, análisis instrumental. ¿Sí? Bueno, el método analítico, a través de una medición instrumental, genera un resultado. Ese instrumento está calibrado con estándares, ¿sí? Con patrones de referencias puros, y ese método analítico después se valida con un material de referencia certificado, por ejemplo, o puede ser una muestra adicionada con un patrón puro, en cuyo caso, bueno, es una técnica bastante usada en el ámbito de la verificación o validación de métodos de ensayos químicos. Bien. La cuestión de la trazabilidad metrológica no puede abordarse completamente solamente adquiriendo los materiales de referencia que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, y otros, bueno, dependiendo si hablamos de métodos de ensayos microbiológicos, bueno, ya ahí no es tan fácil encontrar materiales de referencia en ese sentido que nos puedan representar el valor, entre comillas, el valor verdadero del mensurado, ¿no? Bien, el laboratorio entonces debe tomar medidas para preservar la integridad de los materiales de referencia una vez que se obtuvieron. Esos materiales de referencia son susceptibles de deteriorarse también, por cuestiones naturales, porque ese material, el analito puede degradarse por distintos factores, o por descuido del analista. Yo puedo olvidarme ese patrón líquido, olvidarme de tapar ese patrón, de cerrar ese patrón líquido, o olvidarme de refrigerarlo, o olvidarme de dejarlo al abrigo de la luz, bueno, etc. Bueno, el laboratorio entonces debe tomar medidas para preservar la integridad de los materiales de referencia una vez que han sido obtenidos. Por ejemplo, el laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación, el transporte, el almacenamiento y el uso seguro de materiales de referencia para evitar la contaminación y el deterioro. Para los patrones de referencia puros, el laboratorio debe estudiar la estabilidad de las soluciones patrón de trabajo preparadas a partir de ello y establecer las condiciones de almacenamiento deseables. Yo puedo preparar un material de control adicionado, agregando mi analito a una muestra, blanco por ejemplo, una muestra que tiene una concentración conocida, y preparar mi material de referencia de trabajo que voy a usar para el control de la calidad. Pero si yo desconozco cuál es la estabilidad de ese material adicionado, bueno, obviamente corro el riesgo de que en un determinado momento los resultados no sean los que yo espero, no sean los que yo creo que son. Bien, entonces, además
debe haber procedimientos para monitorear la estabilidad de estas soluciones patrones y deben conservarse los registros relevantes, como siempre deben conservarse los registros. Para los materiales de referencia matriz coincidentes, acá se llaman matriciales, las condiciones de almacenamiento recomendadas por los productores deben seguirse estrictamente y los registros deben conservarse adecuadamente, ¿no? Bueno, en este caso de los materiales de referencia certificados que uno adquiere comercialmente, donde ya toda esa información de estabilidad viene ya predeterminado, mejor dicho, ya se conoce porque obviamente se ha estudiado previamente. Pero, como decíamos, puede ocurrir el caso donde yo fabrique mi propio material de referencia, en cuyo caso tendré que asegurarme de la estabilidad por mis propios medios. Si es que no la conozco de alguna manera, tal vez yo puedo descargar, no sé, un paper que dice elaborar el material de referencia de tal forma y se muestra un gráfico de estabilidad del tiempo. Bueno, ya otro hizo ese trabajo por mí, perfecto, uso esa información para mi provecho, pero si no tengo esa información, tendré que hacerlo yo mismo. Además, para garantizar que los materiales estén intactos, deben revisarse por posibles anomalías, al menos mediante inspección visual antes de su uso. O sea, hay presencia de algún precipitado, si el material ha adquirido algún color, si no está adecuadamente tapado, si, como decíamos, si no se ha mantenido refrigerado al abrigo de la luz, bueno, dependiendo de cuáles sean los factores críticos que afectan a la estabilidad de ese material. Bien, siguiendo con el proceso de revisión ahora, pasamos al control de la calidad, ¿no? Según la ISO 17025, las dos versiones, el laboratorio necesita tener procedimientos de control de calidad para monitorear la validez de los ensayos realizados y la calidad de los resultados de los ensayos, ¿no? Bien, consiste en el análisis de parámetros de control de calidad para el trabajo analítico diario y la participación en programas de ensayo de aptitud. Bueno, todo lo que yo hago dentro del laboratorio por mi cuenta, ¿sí?, donde no hay participación de terceros, lo que se llama control de calidad interno. La elaboración y utilización, bueno, yo una muestra de control la puedo adquirir o la puedo fabricar yo mismo, y controlo parámetros relacionados con los resultados, que los parámetros son generalmente, o casi siempre, el sesgo y el error aleatorio, la precisión. Entonces yo de manera continua monitoreo el sesgo y la precisión, ¿sí? Eso de manera interna, con materiales de control, utilizando cartas de control de medias, cartas de control de sesgos, cartas de sumas acumuladas, y otras, ¿no? Hay de varios tipos, pero básicamente las cartas de medias y las cartas de sesgos son como las básicas. Después obviamente puedo mejorar toda esa información. Tengan en cuenta que en el laboratorio generalmente se produce mucha información y esa información que se produce no está adecuadamente interpretada y utilizada, ¿no? Entonces hay otros dispositivos gráficos, por ejemplo, que a mí me permiten interpretar mejor esa información, evaluar alguna tendencia, por ejemplo, de que mi sistema está saliéndose de control. Bueno, hay toda una artillería que sin más trabajo analítico, sin más mediciones de muestras de control y demás, yo puedo utilizar para mejorar la interpretación de la información que yo tengo. Entonces, sin mayor trabajo analítico, yo puedo, con una implementación de una mayor cantidad de dispositivos, es inversión de tiempo para implementarla, que nos lleva más que la capacitación y, no sé, unos minutos o unas horas de trabajo en Excel, o menos tiempo si tenemos un software especializado, etc. Podemos obtener mucha información con base al análisis de esos datos, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que dentro del laboratorio, utilizando por ejemplo ese tipo de cartas, lo que hago yo es el control de calidad interno. Y si participo, por ejemplo, en ensayos de aptitud, los famosos PPTs en inglés,
estoy hablando de un control de calidad externo. Entonces, bien, hay situaciones en las que estos procedimientos de control de calidad podrían no decir si la calidad del trabajo está asegurada, ¿sí? Si bien yo tengo estos dos procedimientos implementados, cumpliendo con los requisitos de la norma, hay situaciones en las que podría yo no darme cuenta de que mis resultados, digamos, no cumplen con los parámetros de calidad, que son, en definitiva, terminan siendo el sesgo y la precisión, ¿no? Y son como las propiedades metrológicas supremas de los resultados. Un resultado exacto, para un poco complementar lo que está por ahí, si alguien no ha visto los videos, un resultado exacto es aquel que tiene un sesgo aceptable y un error aleatorio aceptable, ¿sí? Ambos. Por eso cuando digo un resultado exacto, estoy diciendo que es un resultado veraz y preciso a la vez. Un resultado exacto es un resultado con una incertidumbre aceptable. Un resultado inexacto es un resultado con una incertidumbre inaceptable. Bueno, así muy brevemente. Si han visto, creo que el videíto de errores, habrán recordado eso. Bien, decíamos, tenemos procedimientos de control de calidad interno, donde los criterios que se utilizan de aceptación están relacionados al sesgo y a la precisión. Esos criterios de aceptación podrían estar desactualizados o ser no aplicables. Por ejemplo, me pasó hace un tiempo, fui a visitar un laboratorio de una empresa minera y ellos de un laboratorio, ¿no?, de una empresa minera, y ellos pensaban que sus resultados estaban malos, ¿sí?, que en realidad estaban sesgados. Y en realidad, porque siempre corrían sus cartas de control y los resultados siempre estaban por fuera de esas líneas de control, esas alarmas de control que tienen las cartas, ¿no? Siempre les salían por fuera o encontraban algunas tendencias de, qué sé yo, 4 puntos de un lado de la línea de control, perdón, del valor medio, y eso entonces el sistema les decía que los resultados eran producidos por un método que estaba fuera de control, cuando en realidad el problema era que ellos estaban usando criterios de aceptación obsoletos, criterios de aceptación que habían obtenidos en un proceso de validación de hacía 10 años atrás. 10 años atrás. Entonces, claro, la variabilidad de su método había disminuido con el tiempo, la variabilidad había disminuido, la incertidumbre había disminuido, mientras que ellos seguían utilizando criterios, digamos, de aceptación bastante más holgados. Entonces siempre tenían puntos siempre de un solo lado. Entonces ustedes saben, los que más o menos saben que es una carta de control de medias o de individuales, tenemos una línea central y una línea superior y una línea inferior que se llaman de control. Si nosotros tenemos, lo que se espera es que los puntos estén a un lado y otro de la línea central sin que se vayan más allá de la línea de control. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos todos los puntos de un solo lado de la línea de control, todos por arriba de la línea de control? Eso es un indicativo también de que el sistema está fuera de control. Entonces ocurría eso. Lo que pasaba es que en realidad la precisión del método había mejorado y ellos nunca habían cambiado los criterios de aceptación. Entonces les ocurría eso. Bueno, entonces, en ese caso ellos tenían continuamente falsos positivos en cuanto a la salida de control. El sistema les acusaba siempre que el sistema estaba fuera de control cuando en realidad no era así. Eran falsos positivos, eran falsas alarmas, por decirlo de esa forma. Entonces, para minimizar el riesgo de que pudiera ocurrir eso, deben revisarse regularmente los criterios de aceptación de los parámetros de control de calidad. Es elemental. Deberíamos revisarlo con alguna regularidad, dependiendo del método, una vez al año, una vez cada 2 años, o tal vez una vez cada 6 meses. Bueno, depende de la importancia del resultado y demás, ¿no? Bueno, especialmente cuando hay cambios en las condiciones experimentales. De pronto cambiamos un aire acondicionado dentro del laboratorio, un sistema de aire acondicionado,
lo cambiamos por uno más potente. Las condiciones, la variabilidad térmica dentro del laboratorio va a cambiar. Entonces puede que también cambie la variabilidad analítica de nuestros resultados. Bueno, además, el laboratorio podría tomar algunas medidas más proactivas, según lo sugerida por la nueva norma, ¿no? Como la utilización de instrumentación alternativa, con resultados trazables metodológicamente, realización de verificaciones funcionales de los equipos de medición, verificar equipos, el uso de patrones de verificación y comprobaciones intermedias periódicas. Cuando sea necesario, el laboratorio debe organizar los datos informados y los resultados de control de calidad para ser examinados por un ojo nuevo, que sería, por ejemplo, un analista de otro sector del laboratorio, o de pronto por un evaluador externo, un auditor, un experto técnico en ese ensayo, por ejemplo. Eso sería un poco un caso más extremo, ¿no? Bueno, lo más común es que sea personal del laboratorio con experiencia relevante, pero no directamente involucrado en el ensayo en cuestión. Bien, esto que acabamos de mencionar en cuanto a los controles internos. Vayamos a los controles externos de calidad, para los cuales nosotros nos referimos o participamos en programas de ensayo de aptitud. Los laboratorios, fíjense esto que suele ser importante, ¿no? Los laboratorios participantes, por ejemplo nosotros como un laboratorio, podrían no preocuparse mucho acerca de cómo se derivó el valor asignado. Ustedes saben, yo participo en un ensayo de aptitud, en una prueba de aptitud, me envían una muestra, que es la que yo tengo que analizar, la que tengo que ensayar, y después mis resultados se comparan con un valor asignado a esa muestra. Hay distintas formas de asignarle el valor a esa muestra. Una es, suponiendo que esa muestra es un material de referencia certificado comprado al NIST, bueno, el NIST ya mandó su certificado, el certificado tiene el valor asignado, ese es el valor que se le asigna. O puede ser un material de referencia que se lo asigna en base a un análisis que se hace en otro laboratorio acreditado, o se le puede asignar en función de los datos que reportan los propios laboratorios, ¿sí? En función de los datos que reportan todos los propios laboratorios, o en función de los datos que reportan los laboratorios expertos que participan en ese ejercicio. Bueno, hay distintas formas de asignar el valor. Entonces, como dice ahí, los laboratorios participantes podrían, es lo que pasa, si a mí el resultado me da bien, ¿para qué me voy a poner a chillar, como uno dice vulgarmente? Si me da bien, no me hago ningún problema, ni me cuestiono qué puede haber pasado. Ahora cuando me da mal, y sí, ¿qué habrá pasado? ¿Me habrá llegado la muestra bien? Siempre uno trata de echarle la culpa al otro. Me parecía que la muestra me había llegado como medio destapada, o que no había sido empaquetada adecuadamente. Bueno, uno empieza a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Hasta que probablemente la culpa sea de uno y no del otro. Bien, entonces los laboratorios, decíamos, participantes podrían no preocuparse mucho acerca de, por ejemplo, cómo se derivó el valor asignado y el desvío estándar. Ligeramente el desvío estándar se obtiene desde los datos desde los laboratorios participantes, ¿sí? Como decíamos, si a mí me fue bien, no me voy a estar cuestionando de cómo se derivó el valor asignado ni cómo se obtuvo el desvío estándar. Bueno, podría haber entonces situaciones en las que el desempeño, a mí me puede haber llegado, por ejemplo, un Z-score adecuado, un Z-score de 0.5, por ejemplo. Sabemos que el Z-score no tiene que ser mayor a 3, ¿sí? En lo posible no debería ser mayor a 2. Entre 2 y 3 es dudoso, menor a 2 el resultado es bueno, y mayor a 3 obviamente el resultado es malo. Entonces, pero puede pasar que a mí me llegue un Z-score que es aceptable, pero que no refleja realmente la calidad de mi resultado. Eso puede ocurrir, por ejemplo, el Z-score, ustedes saben que es la diferencia entre mi valor y el valor asignado, esa diferencia dividido por el desvío estándar. Si el desvío estándar es muy grande, porque participaron laboratorios muy disímiles, el Z-score va a ser chico. Entonces,
participaron laboratorios que son, vamos a suponer, laboratorios muy buenos mezclados con laboratorios muy malos. Obviamente voy a tener una desviación estándar grande. Ese Z-score va a ser pequeño, a mí me va a satisfacer, pero no refleja la realidad, porque ese desvío estándar no es acorde a mi propio desvío estándar, ¿no? Bueno, hay otros parámetros de desempeño ya un poco más sofisticados que usan la información de mi propia incertidumbre, de la incertidumbre del valor asignado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, yo tendría que prestarle, por más que me haya ido bien en el interlaboratorio, tendría que prestarle un poco más de atención a la cuestión. Revisar el informe. Cuando a mí me llega el reporte de la participación en el interlaboratorio, sería una buena costumbre analizar ese reporte y ver qué información se obtiene, cómo se calculó el valor de Z, cómo se determinó el desvío estándar, etc. Bueno, entonces, en función de eso, podría haber situaciones en las que su desempeño no se reflejase realmente en los puntajes obtenidos debido a un valor asignado sesgado o a una desviación estándar del PPT, ¿sí?, del ensayo de aptitud, que no esté dentro del rango permitido acordado entre el laboratorio y el cliente, no sea compatible en definitiva conmigo. Para evitar ello, entonces, se puede necesitar revisar la idoneidad del valor asignado, qué tan apropiado es ese valor asignado, y la desviación estándar de ese ensayo de aptitud en función del grupo de resultados de los laboratorios participantes y los requisitos de los clientes sobre el desempeño de los métodos que se utilizaron, ¿no? Toda esa información está en los informes de los ensayos de aptitud. No es que yo tenga que buscarla, en general el informe de ensayo de aptitud es bastante detallado, por lo tanto toda esa información está ahí disponible. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos va mal? Cuando nos va mal, sacamos un Z-score de 4, vamos a exagerar, bueno, ahí sí nos vamos a revisar el reporte. Pero si nos va bien, no revisamos absolutamente nada, seamos sinceros. Sería una buena práctica revisarlo siempre, cuando nos va bien y cuando nos va mal, a los fines de empezar a trabajar con esto del riesgo. Ustedes ven entonces ahora cómo el pensamiento basado en el riesgo, a mí en cierta forma me está obligando a, en este caso, revisar un informe de participación de un PPT a los fines de evitar riesgo. No es que ya ocurrió la desgracia, mi Z-score superó el valor de 3, sino que evitar que ocurra la desgracia en un futuro, ¿no? La desgracia, entre comillas, es obtener un resultado no conforme. Bien, no conforme al ensayo de aptitud, que se supone que si yo no soy capaz de demostrar, digamos, aptitud, bueno, el resultado que yo genero con mi método hacia mi cliente, que yo le reporto a mi cliente, muy probablemente también esté sesgado, ¿no? Bien, entonces, el puntaje del desempeño deberá ser recalculado utilizando una desviación estándar acorde, apropiada, por ejemplo, o un valor asignado revisado, ¿no? Yo vuelvo, reviso cómo se obtuvo ese valor asignado, recalculo, utilizo otro parámetro de desempeño, para eso hay varios parámetros de desempeño. Hay por ahí algunas guías, algunas normas ISO referidos a la estadística que se utiliza. Yo no me acuerdo el número ahora, soy muy malo para acordarme el número de las normas, pero ahí se indica bueno, cuáles son los estadísticos usados, la estadística empleada generalmente para este tipo de ejercicios interlaboratoriales, ¿no? Entonces, si se encuentra que el desempeño es cuestionable o insatisfactorio, se debe realizar una investigación sobre las causas de esa anomalía. Recuerden que siempre que sea factible debemos usar proveedores de interlaboratorios acreditados bajo la ISO 17043, ¿sí? Bien, por otro lado, acabo ahí de consultar la guía ISO 13528 en su versión 2005, que se llama Métodos estadísticos para uso en ensayos de aptitud por comparación interlaboratorial, ¿sí? Entonces,
ella provee información bastante detallada o descripción detallada de métodos estadísticos, digamos, para estos proveedores de ensayos de aptitud, para el uso, el diseño de esquemas y análisis de datos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de los informes de los resultados, que era otra parte, digamos, de ese mapa, donde nosotros debemos investigar la presencia de riesgo, ¿no? Para evitar el riesgo, entonces, por ejemplo, de que se informen resultados incorrectos, siempre se debe evitar la manipulación o la pérdida de datos en la adquisición, en la transcripción, el proceso y el almacenamiento, ¿no? Normalmente, el laboratorio debe tener, de acuerdo a la norma, ¿no?, procesos de verificación de datos de al menos 2 o 3 niveles. Cuando se usa software para la manipulación de datos, los programas desarrollados internamente o incorporados deben verificarse antes de su uso, con la protección adecuada para evitar ser manipulados o alterados por errores, ¿no? Sería deseable que estos procedimientos de registro se integren, por ejemplo, en un sistema de gestión de la información en el laboratorio, un LIMS, en la manera de lo posible. Entonces, esa es la manera de evitar o de minimizar el riesgo. Entonces, evitar entonces la manipulación o la pérdida de los datos, ¿no?, en alguno de esos procesos. Bien, el LIMS además podría registrar cualquier falla del sistema y medidas correctivas tomadas. Además, para garantizar la protección y seguridad de los datos, es posible que el laboratorio tenga que cumplir, bueno, algunos requisitos nacionales o internacionales relevantes al realizar la configuración de ese LIMS o al hacer su actualización. En los casos en que se solicite una declaración de conformidad, ¿sí?, por ejemplo, un cliente nos pide una declaración de conformidad con una especificación o un estándar, la nueva versión de la norma nos recomienda que el laboratorio debe documentar las reglas de decisión, teniendo en cuenta entonces el riesgo asociado. Bueno, esto nos va a ayudar a mantener la consistencia de los resultados que se entregan al cliente y va a minimizar el riesgo de aceptación o de rechazos que son falsos, ¿no? Aceptación de falsas aceptaciones y falsos rechazos, a eso se refiere. Bueno, esto que acabamos de ver son ejemplos a modo de referencia que a ustedes les permite encarar, abordar esto de la gestión de riesgo sin la necesidad de implementar la ISO 31000. Obviamente eso no está prohibido, pero no es necesario para el laboratorio. La misma norma por ahí lo plantea, ¿sí? No es necesario que vayan y se hagan un curso de ISO 31000, ¿no? Por otro lado, los laboratorios pueden tener resultados diferentes cuando llevan a cabo su propia revisión. Cuando ustedes vayan a efectuar la revisión, seguramente desde ese proceso los resultados, las salidas van a ser diferentes. Para obtener el beneficio entonces de la revisión se deben tomar todas las medidas de seguimiento apropiadas posteriormente, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos los riesgos, aplicamos las acciones, bueno, después tenemos que hacer el seguimiento. A los fines de la mejora continua, entonces, el laboratorio debe repetir la revisión después de un periodo de tiempo, ¿sí? Se basa en eso, revisión, digamos, gestión de riesgos, incluye a la revisión continua. Hablamos brevemente ahora de la integración en el sistema de gestión. Una forma efectiva de integrar el pensamiento basado en el riesgo dentro del sistema de gestión del laboratorio es involucrar a este grupo especial de trabajo que se ocupa de la gestión del riesgo justamente en eso, ¿no?, en el trabajo de gestión de riesgo, incluida la evaluación de los riesgos, la planificación de acciones de seguimiento, el seguimiento del proceso y la presentación de los informes para su revisión. Para facilitar entonces la implementación, esta serie de trabajos puede centrarse primero en los resultados o hallazgos de las evaluaciones externas y de las auditorías internas del sistema, ¿no? De ahí entonces podemos obtener ya información
previa para comenzar esa implementación, ¿no? Esa integración al sistema de gestión. Esto entonces nos va a dar pistas sobre problemas o riesgos que tienen que abordarse. Bueno, para vincularlo entonces con el sistema de gestión y hacerlo de manera continua, se recomienda un enfoque en procesos, ¿sí? A esto les resultará familiar: evaluación del riesgo, planificación de acciones, monitoreo del progreso, reporte después para efectuar la revisión. Bueno, de acuerdo con ISO 31000, la evaluación de los riesgos debe consistir en la identificación del riesgo, el análisis de los riesgos y la evaluación de los riesgos. Para cada observación planteada en la evaluación externa o auditoría interna, este grupo de trabajo o esta persona debe evaluar las posibles consecuencias e identificar si hubo una fuente de riesgo que afectara la calidad del trabajo del laboratorio. Los miembros del grupo entonces de trabajo también podrían plantear otros problemas relacionados con la calidad para la evaluación de riesgos que, por ejemplo, encontraren en su trabajo de rutina. Bueno, para esos riesgos identificados, el grupo de trabajo tiene que discutir y decidir si necesitan ser tratados y recomendar acciones de seguimiento. Las acciones planeadas en ese momento deben documentarse y registrarse, como todo en el sistema de gestión, adecuadamente para facilitar después el monitoreo y otras acciones de ser necesarias. Para una implementación efectiva, entonces, debe haber personal que apruebe y se responsabilice, obviamente, por las acciones planificadas. Bien, según la naturaleza del riesgo identificado, las acciones planificadas pueden incluir revisión de los planes de control de calidad, capacitación adicional en áreas específicas, promoción del intercambio de experiencias, realización de investigaciones o estudios, exploración de oportunidades de mejora, emisión de nuevas directrices. Los miembros del grupo entonces serían asignados para ayudar a monitorear el progreso de acuerdo con el cronograma propuesto para las acciones planificadas. El director del grupo de trabajo entonces sería responsable de informar regularmente a la gerencia los resultados del trabajo, de la evaluación de los riesgos y el progreso de las acciones de seguimiento asociadas. Con esa información recopilada, entonces la gerencia podría debatir en su revisión de la dirección, conocer los riesgos identificados y las medidas adoptadas para abordarlos. Además, a través del resultado de ese trabajo adicional de gestión de riesgos, la gerencia podría explorar oportunidades para aumentar la efectividad del sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Bueno, de esto ya hemos hablado en el video anterior respecto de imparcialidad. En particular, se requiere que el laboratorio identifique los riesgos para su imparcialidad de forma permanente. Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio deberá ser capaz de demostrar cómo elimina o minimiza dicho riesgo. El laboratorio debe garantizar la protección de la información. Bueno, esto ya referido a lo que es confidencialidad, ¿no? El laboratorio debe garantizar la protección de la información confidencial de sus clientes y ser responsable a través de compromisos exigibles de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio. Entonces ya en la norma aparece, a modo de ejemplo, como dice ahí, la nueva norma, la nueva versión de la norma, toma a la imparcialidad como un ejemplo que nos ilustra cómo identificar y abordar los riesgos relacionados con el sistema de gestión. Ya la norma, en base a los riesgos respecto de la imparcialidad, nos da algunas pautas mínimas para abordar la gestión de riesgo de otros elementos, ¿no?, del sistema. Bueno, terminamos aquí entonces con este video referido al pensamiento basado en riesgo dentro del laboratorio. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención dispensada.